Una función que es extremadamente útil en Excel es la función buscar-v. Esta función ayuda a encontrar información específica en una hoja de cálculo. Por ejemplo, en esta lista de productos con precios, vamos a usarla para encontrar el precio de un producto buscándolo por nombre. En este caso, buscaremos el precio de un marco para fotografía. Podemos ver en la lista que el precio de este objeto es 9,99, pero este es un ejemplo muy simple. En escenarios reales, tendremos decenas o cientos de artículos, que es cuando la función es realmente útil. Agregaremos la fórmula desde la pestaña Fórmula en el menú de cinta. Seleccionaremos Buscar V en la sección Búsqueda y referencia. Como primer argumento de la función, escribiremos el nombre del elemento que estamos buscando, que en este caso es marco para fotografía. Como el argumento es texto, lo colocaremos entre comillas dobles. El segundo argumento es el rango de celdas que contienen la información. En este ejemplo, nuestros datos están en el rango que va de B3 a D17. El tercer argumento es el indicador de la columna de nuestro rango de datos. La columna 1 en nuestro rango es la columna B, la 2 la columna C. Como queremos el dato del precio, colocaremos como indicador el número 2. El cuarto argumento le indica a la función si debe buscar por resultados aproximados o no. Este valor puede ser verdadero o falso. Generalmente, esta opción es útil solo si la primera columna tiene valores numéricos que han sido ordenados. Dado que estamos buscando por concordancias exactas, escribiremos falso. Este es nuestro último argumento. Podemos ver cómo queda construida la función en la barra de fórmulas. Daremos clic en Aceptar para agregarla a la hoja de cálculo y ver el resultado. Esta función trabaja de la siguiente manera. Primero, toma el texto del primer parámetro y lo busca en la primera columna del rango. Cuando lo encuentra, toma el valor de la siguiente columna y lo muestra como resultado. Si cambiamos el nombre del primer parámetro en la fórmula, la función actualizará el resultado de la búsqueda de forma automática. Si mezclamos el formato condicional con fórmulas y funciones de Excel, obtendremos un valor añadido enorme. De esta forma, seremos capaces de aplicar formatos condicionales con condiciones complejas y muy personalizadas. Tenemos aquí preparados algunos ejemplos de esto que estamos diciendo. En el primero, vemos una pequeña tabla de ejemplo en la que se colorean automáticamente todas las filas que tengan en una celda de una determinada columna un valor que nosotros consideremos. Por ejemplo, todas las filas que en esta celda de la columna OK tengan el número 1 van a quedar coloreadas como vemos aquí con este color amarillo o naranja. Incluso, por supuesto, si ahora cambiamos el valor de una de estas celdas, el color de la fila desaparece. Sin embargo, si cambiamos el valor de otra celda, la otra fila también aparecerá coloreada. Otro efecto que vamos a conseguir después en los ejercicios que vamos a hacer es conseguir que se coloree la fila que tiene el nombre de cliente que nosotros elegimos en esta lista desplegable.
En este momento tenemos restaurante Monero. Pero si elegimos, por ejemplo, tapería horno, se colorean todas las filas cuyo nombre de cliente sea tapería horno. El tercer y último ejemplo se trata de dos tarifas que tenemos. Una de un año, por ejemplo 2016, otra de 2017, y tenemos que determinar en la tarifa de 2017 los productos que son nuevos, es decir, los productos que no estaban en la tarifa de 2016. Esto también lo podemos hacer mediante formato condicional. Se aplica y automáticamente detecta qué producto es nuevo y por lo tanto no estaba antes. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la acción en esta hoja, la hoja ejercicio, donde en principio tenemos una imagen que nos dice qué opción es la que vamos a tener que elegir para la mayoría de ejercicios de este tipo. Es decir, tenemos que ir a inicio formato condicional, luego elegir nueva regla, después estilo clásico, que lo tenemos aquí, el selector y después la opción que dice utilizar una fórmula para determinar en qué celdas desea aplicar el formato. Bien, pues vamos a empezar con el primero de los ejercicios, que trataba de colorear la fila que tenga en la celda de esta columna el número 1. Vamos a seleccionar todo el rango de datos, vamos a ir a inicio, formato condicional y nueva regla. Ahora en estilo habíamos dicho que tenemos que elegir clásico y en esta opción tenemos que elegir utilizar una fórmula para determinar en qué celdas desea aplicar el formato. Ahora en este campo tenemos que escribir es igual a la primera de las celdas del rango que va a determinar si tiene que estar o no coloreada la fila, es decir, es igual a G20, pero ahora vamos a quitar el signo $, que hay a la izquierda del número, porque queremos que el formato condicional se propague hacia abajo en función de la fila. Por lo tanto, quitamos ese signo $. Vamos ahora a cambiar el formato. Podemos personalizarlo. La fuente va a ser negra y el relleno, por ejemplo, este color amarillo anaranjal. Aceptamos y aquí tenemos el resultado. Si cambiamos el valor, veremos que también se colorea otra fila. El siguiente ejemplo es similar, pero no igual. Vamos a empezar seleccionando todo el rango y nuestro objetivo, recordamos que es colorear los datos de una fila entera siempre y cuando el nombre del cliente sea igual al seleccionado en este desplegable. Así que con todo el rango seleccionado vamos a inicio, formato condicional, nueva regla, estilo clásico. Y ahora elegimos utilizar una fórmula para determinar en qué celdas desea aplicar el formato. Nos situamos en este campo y tenemos que decir que el formato se tiene que aplicar cuando la fórmula que nosotros pongamos en este campo sea verdadera, es decir, cuando es igual a este dato sea igual a este otro, pero con la particularidad de que la referencia de 29 no tiene que tener el signo $, del número para que el formato pueda ir leyendo fila a fila, es decir, se pueda ir propagando hacia abajo. Ahora, en este caso, no vamos a modificar el formato, puesto que es indiferente para lo que queremos explicar.
Vamos ahora a aceptar y aquí tenemos el resultado. Vamos a cambiar, por ejemplo, a tapería horno o cualquier otro valor y vemos cómo cambia la fila seleccionada. Y en último lugar tenemos un ejercicio que, recordamos, de lo que se trata es de resaltar en esta tabla los productos que son nuevos, es decir, que han aparecido en 2017 pero que no estaban en 2016. Vamos a seleccionar la tabla que tiene que ser resaltada y ahora, de la misma forma que en los otros ejercicios, vamos a inicio, formato condicional, nueva regla, elegimos estilo clásico. Vamos ahora a la última opción y aquí en este campo tenemos que insertar esta fórmula. Es una fórmula que está compuesta de dos funciones. La función buscarv anidada dentro de la función esarro. Así que la tenemos que escribir y el significado es el siguiente. La función buscarv nos va a buscar cada uno de los valores que tiene esta tabla, empezando por I38, este es el valor buscado, y lo va a buscar en esta tabla, en la tabla de productos de 2016, es decir, en el rango que hay desde D38 hasta D42. Y después nos va a devolver el valor que ha encontrado en la única columna que hay, por eso aquí aparece un 1. Por lo tanto, cuando aquí haya un producto que intente buscarlo en esta tabla y no lo consiga, buscarv va a generar un error. Muy bien, pues cuando se produzca ese error, es decir, que no encuentre un artículo en 2017, entonces la función esarro nos va a devolver la palabra clave verdadero. Y cuando aquí en este campo hay una palabra clave verdadero, entonces es cuando se activa el formato condicional. Así que vamos a hacer clic en aceptar y aquí tenemos el producto que en 2017 ha aparecido como producto nuevo puesto que no estaba en 2016. Vamos a conocer en este vídeo unos métodos avanzados de filtrado de datos, por cierto, poco conocidos. Si tenemos una tabla como esta y queremos aplicar unos filtros en las columnas fecha y agente, podríamos construirnos una mini tabla como la que tenemos aquí, en la que los encabezados deben ser exactamente iguales a los de la tabla original, y una vez hecho esto, debajo inmediatamente de esos encabezados podemos establecer los criterios por los que se va a filtrar la tabla. Por ejemplo, si ponemos en la misma fila una fecha y un texto como 01 guión guión y un asterisco que es un comodín, pues se van a filtrar los registros apareciendo solo los que sean del 4 de enero de 2011 y además el nombre del agente comience por 01 guión guión. Pero vamos a comprobarlo con un ejemplo. Seleccionamos la tabla y nos vamos al comando avanzadas que hay dentro de la pestaña Datos. Obtenemos un cuadro de diálogo en el cual, donde pone filtrar la lista sin moverla a otro lugar, tenemos que activar ese botón. En caso de que sea así, si quisiéramos copiar a otro lugar, deberíamos elegir el siguiente. Si fuese así, se activaría
este campo para elegir dónde queremos copiar los resultados. De momento, para el ejemplo, vamos a dejar activo el primero. Donde pone el rango de la lista, vamos a eliminar lo que hay y elegir nuestra tabla. Es para asegurarnos de que efectivamente es la que nos interesa. Donde pone rango de criterios, también hacemos lo propio y elegimos nuestros criterios, que era esta tabla. Ahora ya solo nos queda aceptar. Y vemos cómo la tabla queda filtrada con estas condiciones. Otro ejemplo sería hacer que la tabla donde están las condiciones tenga criterios en una fila y en otra. En este caso se filtrarían los registros que cumplen o bien todas estas condiciones o bien todas estas, es decir, es un filtro menos restrictivo. Vamos con el ejemplo. Dentro de la pestaña Datos, Avanzadas, y nos aseguramos de que rango de la lista es nuestra tabla. También nos aseguramos de que rango de criterios son los criterios de este ejemplo. Y ahora aceptar. Vemos cómo los resultados coinciden con estos criterios. Por último, vamos a ver otros ejemplos de filtros en los que la fecha es la protagonista y también vemos que se va a filtrar por el campo gruta, en cuyo caso necesitamos que agente también esté, aunque no tengamos ningún criterio introducido. Tenemos que poner estos encabezados en el mismo orden en el que aparecen aquí. E insistimos que tienen que contener exactamente los mismos textos. Para terminar con el ejemplo, seleccionamos, vamos a Avanzadas y nos aseguramos de que es la tabla de nuestro ejemplo. Y el rango de criterios, de igual forma, elegimos el nuestro. Y ahora aceptamos.